hay del que se atreva a jugar canasta conmigo. Realmente soy un gran jugador de canasta. Y fíjense que no soy un jugador científico de canasta. Soy un jugador más bien intuitivo, osado, alevoso y majadero de canasta. Porque además siempre voy por el pozo. El pozo me parece lo más fascinante de la canasta y me gusta mucho que el pozo se haga gordo y después de eso pelear como un perro rabioso por el pozo. Bueno, pero la historia de cómo aprendí a jugar canasta y de toda mi relación con la canasta es una gran historia y es una historia potencialmente conmovedora, aunque ustedes no lo crean. Bueno, yo soy muy jugador de cartas, empecemos por ahí. Mi madre, que tuvo varias enseñanzas cuestionables a mi persona desde joven, me enseñó a jugar póker a una edad más o menos temprana. Pero mis padres me enseñaron a jugar continental también a una edad más o menos temprana. Y luego, pues me enamoré y tuve una novia y con esa novia me fui por primera vez de viaje y pues se imaginarán que alguna parte del viaje nos la pasamos dedicados a las actividades que imaginan, pero no puedo uno estar dedicado a eso todo el santo día. Entonces, en algún momento, pues hay que ocuparse de alguna otra cosa. Y Eunice tuvo la idea de enseñarme a jugar canasta en ese viaje. Y en ese viaje, pues ya fue mi perdición, dije, de aquí soy, de aquí me enamoré, porque yo en lo único que pienso es en eso, en la canasta. Entonces empecé a buscar con quién jugar canasta. Pero ya ven que luego pasa, conforme avanzan las relaciones, que las mujeres ya no quieren jugar canasta, quiero decir. Entonces, pues yo le decía a Eunice, ándale, vamos a echarnos una canasta y no quería jugar canasta. Pero fíjense que la vida me premió contra todo pronóstico y parece chiste de Raúl Vale, digamos, pero no es, porque la vida me premió mandando a mi suegra a vivir con nosotros. Bueno, claro, primera cosa que no es como el chiste de Raúl Vale, a mí mi suegra me caía realmente muy bien. Me llevaba yo extraordinariamente bien con mi suegra, entre otras porque era una gran jugadora de canasta. Entonces, pues que viniera a vivir mi suegra con nosotros, mi suegro enfermó, murió muy rápido de cáncer, vinieron a pasar aquí una temporada y lo más práctico era que mi suegra no viviera en un caserón ella sola en Tequisquiapan, Querétaro, que era donde vivían, sino se quedara a vivir con nosotros. Bueno, pues después de la elaboración del proceso del duelo, o incluso como parte de la elaboración del proceso del duelo, mi suegra y yo dedicábamos muchas tardes de domingo a jugar canasta, a veces de 2 y a veces de 4. Cuando era de 4, jugábamos con Eunice y con mi mamá, que no es particularmente fan de la canasta, es más una jugadora de póker, de continental y de otros vicios que ni siquiera consignaré aquí, pero le gusta jugar canasta y a veces nos hacía el 4 para la canasta. Y de pronto como que mi suegra, que con frecuencia era mi pareja en la canasta, empezó a no jugar tan bien canasta. Nada grave, nada alarmante, pero era uno de esos pequeñitos detalles que le hacían decir a Eunice, y un día nos lo dijo a mi madre y a mí en una comida, yo creo que mi madre está teniendo principios de demencia. No nos lo pareció a todos, incluso mi madre es neuropsicóloga, o sea, no era una señora que pasaba por ahí, pero no nos parecía perceptible, quizás porque no estábamos tan en convivencia con ella, pues digamos, ellas eran madre e hija y Eunice era su cuidadora principal, mi suegra era artrítica, tenía insuficiencia cardíaca, etcétera. Entonces, pues nos llamaba la atención que dijera que sentía que podía tener principios de demencia o principios de Alzheimer. Pero en efecto llegó un momento en que jugar canasta empezó a ser demasiado complicado para ella. Y llegó un momento en que jugar continental empezó a ser demasiado complicado para ella. Y llegó un momento muy preocupante que nunca olvidaré, en donde estábamos los mismos 4 jugando Uno, que es un juego muy sencillo y muy divertido, pero es un juego de niños. Y mi suegra ya no pudo jugar Uno. Ya no se acordaba si tenía que machar el color, si tenía que machar el número, para qué servía el wild, cuando era un juego que habíamos jugado muchas veces y cuando mi suegra era una jugadora extraordinariamente competente de canasta y de continental y de Uno y de gin rummy y del juego que le pusieran enfrente. Y esa fue la última vez que jugamos los 4 o los 3 o los 2.
Pues luego empezaron a pasar cosas raras. A mi suegra le gustaba muchísimo la literatura y era una lectora voraz. Y un día yo fui a la FIL, trabajo para la FIL Guadalajara, y le traje de regalo un libro de su escritor favorito, Sándor Márai, La mujer justa. Y entonces pues la vi que lo leyera y me lo comentara. Y luego pasaron unos meses y me diría que una de sus hijas le acababa de regalar una novela de Sándor Márai que tanto le gustaba y que la estaba leyendo y le estaba gustando mucho y que hacía mucho que no leía una novela de Sándor Márai. Y le pregunté, ¿cuál es esa novela, señora? Cuénteme. Y la novela era La mujer justa, que yo le había regalado y que había leído hacía un año, 2, y que me había comentado encantada. Y se fueron multiplicando estos episodios con fenómenos también raros. En algún momento todavía se usaba el DVD. En aquella época veía uno las series en DVD. Y entonces le dijimos, ay, tiene que ver la tercera temporada de Mad Men. Mire, aquí están todos los DVDs. Échelos en la tele de su cuarto. Y de pronto nos preguntó que por qué duraba tan poquito esa temporada de Mad Men, por qué tenía 4 capítulos nada más. Entonces le dijimos que no, que cada DVD tenía 4 capítulos y entonces los 3 DVDs sumaban toda la temporada. No supo usar bien el DVD, pero eso no es lo importante. No notó las lagunas de continuidad en la trama, no notó que faltaba parte de la historia de los personajes. Con los años, muy poco antes de morir, mi suegra falleció en el año 2020, empezó a dejar de reconocer a mucha gente. Empezó a ser un poco absurdo que comiéramos con mi madre porque no reconocía a mi madre. O empezó un poco absurdo que mis concuñas o mis concuños acompañaran a mis cuñados o cuñadas a ver a su suegra porque no reconocía a sus nueras y yernos. Llegó un momento en que Charlie, nuestro gato, se convirtió en el otro perrito. De Ralston, nuestro perro, que era su particular adoración, se acordó hasta el último de sus días. Se acordó de sus hijos, de sus 5 hijos hasta el último de los días, y al final, aunque vivíamos juntos, ya no se acordaba de cómo me llamaba yo. Y fue perdiendo la memoria para muchísimas cosas y estando cada vez más aislada, y su final fue digno, pero fue triste. ¿Sabemos si tuvo Alzheimer? No. Es decir, fuimos al neurólogo varias veces, a un gran neurólogo. Si un día tienen un problema de salud neurológica, les recomiendo al doctor Paul Uribe, que es un tipazo además, y lo que nos dijo Paul es, pues, sí, puede ser Alzheimer, puede ser demencia frontotemporal, puede ser cualquier número de demencias. No hay manera de saberlo. ¿Por qué? Porque en el 2020, cuando murió mi suegra, el Alzheimer ya no era el tiempo en que solo se podía diagnosticar en la autopsia, así fue hasta los años 90, hasta 1996 para ser exactos, pero hubiera requerido hacerle un PET, una tomografía por emisión de positrones, que no hay en todas partes del país o del mundo, sí en las grandes ciudades y en la Ciudad de México sí hay muchos lugares en donde hay PETs, que hubiera costado como $5,000. ¿Para qué habría gastado alguien $5,000 en diagnosticar una enfermedad incurable? Y si tenía Alzheimer, ¿qué? ¿Qué hubiéramos podido hacer? ¿En qué hubiera cambiado eso el destino de mi querida María de los Ángeles Gutiérrez Aguirre, viuda de Cortés? En nada. Es decir, su vida hubiera sido exactamente igual porque no hay una cura para el Alzheimer. Porque lo único que podíamos hacer era tratar de jugar cartas con ella y de regalarle libros y de que hubiera salmón y aguacate en la dieta y de que hiciera un poco de ejercicio. ¿Qué más se podía hacer con un paciente con esa u otra demencia? Y de pronto estoy el otro día leyendo, por azares del destino periodístico, estoy hojeando The Lancet y veo que hay una investigación de la Universidad del Sur de California en San Francisco, junto con los laboratorios Eli Lilly, que prevé que para finales de este año va a ser posible hacer análisis de sangre en donde los marcadores sanguíneos nos van a poder decir si la gente tiene Alzheimer o no. Y con un piquetito vamos a saber si tenemos Alzheimer o tenemos demencia frontotemporal o no tenemos ninguno de esos padecimientos o si podemos llegar a padecerlos. ¿Y eso sirve de algo? Esa es la pinche complejidad de poder ahora diagnosticar una enfermedad que sigue siendo completamente incurable.
Soy Nicolás Alvarado y me da mucho gusto y me da genuino gusto porque me gustó rendirle este muy cariñoso homenaje a mi muy querida suegra, darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast en donde tomamos problemas a veces más frívolos y más felices, a veces más políticos y más peligrosos, y a veces más íntimos y más personales, y les buscamos todas las aristas posibles. Y bueno, pues traje a una de las protagonistas de esta historia, y no es Eunice, mi mujer, porque Eunice es psicoanalista, y Eunice, pues es muy buena para hablar de las emociones, del inconsciente y de cómo procesamos, digamos, toda la información del mundo que recibimos en términos emocionales. Pero el problema de mi suegra es un problema que está a caballo entre la psicología y la neurología. Es un problema que tiene un origen eminentemente fisiológico y si bien un psicoterapeuta nunca está de más en una familia cuando hay procesos de este tipo, pues que mi suegra tuviera una consuegra neuropsicóloga que le entiende al funcionamiento del cerebro también sirve mucho. Entonces aquí está la cuarta de esas partidas de canasta y de Continental y de uno. Mi madre, neuropsicóloga, antropóloga social y periodista, Tere Vale, que pues bueno, pues más o menos así era la cosa como te conté y me imagino que pues tú le ibas craneando neuropsicológicamente por donde andábamos también. Uy, Nico, te agradezco muchísimo la invitación, de veras me da mucho gusto estar en la pinche complejidad, porque todo es pinchemente complejo y especialmente complejo cuando hablamos del cerebro. Y no te creas que un psicólogo, un psicoanalista o una neuropsicóloga vamos por la vida tratando de, digamos, especificar, encontrar qué datos son relevantes, pues para integrarlos en un probable diagnóstico. No, pero cuando se le iba el patín en la canasta no decías, Sí, sí, me preocupaba porque además era una señora linda, amable, simpática, encantadora, cariñosa conmigo. Ya que estamos en el terreno personal, todavía tengo sus regalos. Me regaló 2 pijamas de franela que mucho agradecí y que me gustaron enormemente. Y tenía, como muchas personas que tienen alguna forma de demencia o incluso Alzheimer, momentos en donde se veía como una señora totalmente normal. Me acuerdo también que nos sentábamos a veces a ver el Oscar o a la entrega del Oscar o a ver algún evento en la tele y pues la señora se comportaba pues como cualquier persona, claro, era una adulta mayor, como yo lo soy también, pero su comportamiento era, pues, digamos que razonablemente adecuado. A ver, has dicho muchas cosas importantes. Primero, yo creo que sí vale la pena, es mi particular punto de vista, saber si tienes demencia o Alzheimer, porque son diagnósticos totalmente distintos y permíteme decirte, hay un número de demencias enorme, ¿sí? No solo la frontotemporal, la derivada de la Corea de Huntington, o una demencia terrible que es la Creutzfeldt-Jakob, o la demencia con cuerpos de Lewy, que también es del o la grupo de las demencia con terribles. cuerpos de Lewy. También hay demencias que son producidas por algún medicamento. O sea, hay medicamentos que afectan, digamos, la fisiología, o sea, el funcionamiento de determinadas áreas del cerebro. La frontotemporal, yo creo que además ahorita está de moda por el asunto de Bruce Willis. Nada me puede haber dado más tristeza en la vida, pues que saber que pues, guapísimo actor, a mí me encanta, de películas de acción, en fin, pues de pronto tuvo que retirarse porque no podía memorizar los guiones de sus películas y tiene una de las demencias pues más complicadas, más difíciles, que es la frontotemporal. ¿Por qué? Porque la corteza frontal y prefrontal, la que está inmediatamente detrás de nuestros ojos, es, digamos que la parte que nos da ese concepto tan terriblemente difícil de definir, que es la conciencia, que tiene que ver con la planificación, con la posibilidad de crear escenarios, en fin.
La demencia siempre tiene que ver con un mal funcionamiento o la destrucción incluso de células del cerebro, que son las neuronas. Y esas neuronas son terribles porque de ellas depende que nosotros sepamos quiénes somos, que podamos estar ubicados en tiempo, en forma, en situación, y que yo sepa que yo soy Tere y que me doy cuenta de que yo soy Tere y que tú eres Nico. En fin, esta capacidad que tenemos de reconocernos a nosotros mismos y a los otros es lo que está, digamos, fundamentalmente en los lóbulos frontales y temporales. Cada área del cerebro tiene una función específica. Las áreas temporales tienen que ver también con el lenguaje, con el disfrute de la música, o las occipitales con la capacidad visual y de integrar información visual, pero las frontales tienen mucho que ver con estos problemas de la demencia, pero no necesariamente son iguales al Alzheimer, que sin embargo es también una forma de demencia. Pero el Alzheimer, Nicolás, y hablemos de por qué es importante encontrar las diferencias entre demencia y Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad, pues me cuesta decirlo, pero mortal. ¿Por qué es mortal? No, Porque nadie tiene una esperanza de vida mayor a 8 años si tiene un diagnóstico de Alzheimer. sí, bueno, yo creo que también ahí las cosas varían dependiendo de dónde comiencen a aparecer, pues digamos que las que ocasionan la causa más importante del Alzheimer empiezan a aparecer una serie de placas beta amiloides que son placas de lípidos, son como De grasa. pequeñas, pues bueno, digamos, como pequeñas placas de grasa, ¿sí? Finalmente es una forma de colesterol, por eso se habla también que el colesterol alto puede ser un indicador de que a lo mejor probablemente puedas tener Alzheimer. Y además porque se ha descubierto que el colesterol alto es hereditario en un número significativo de casos. En fin, pero bueno, vayamos a lo del Alzheimer. Aparecen una serie de placas que empiezan a hacer imposible el funcionamiento de estas neuronas. Vamos a decir que nuestras neuronas son unas células muy platicadoras. Tenemos 100,000 millones de ellas, tanto como las estrellas de la Vía Láctea. Es algo impresionante lo que tenemos entre nuestras dos orejas. Y esas neuronas tienen patitas, tienen ramificaciones con las que se ponen en contacto unas con otras. Cuando arriba de este grupo de neuronas cae, aparece, se genera esta placa amiloide, esas neuronas ya no pueden platicar y se mueren. Ahora, te voy a decir una cosa también muy importante. En la demencia no necesariamente pasa esto. No tienen que salir placas amiloides. En la demencia lo que pasa es que la interacción entre las neuronas es deficiente. Puede ser por un problema traumático, puede ser por un problema bioquímico, todo es bioquímico en el cerebro, puede ser por un problema eléctrico, porque todo esto genera una actividad eléctrica, así como en el corazón, que nos hacen un electrocardiograma, también podemos medir la actividad eléctrica del cerebro y eso se llama un electroencefalograma. Y cuando el funcionamiento de las neuronas no es correcto, pues puede aparecer una demencia. En el caso del Alzheimer, Exacto, la placa beta-amiloide es del Alzheimer muy específicamente sí, y tanto el PET como ahora los análisis de sangre que están, digamos, en las últimas pruebas clínicas, lo que detectan son la placa beta-amiloide, que es el indicador certero de Alzheimer, ¿correcto? no, perdón, pero no es correcto, porque No, bueno, pues está bien, pues corrígeme. lo que detecta el análisis de sangre son alteraciones en el ADN. Ahí lo que se ve es si es
que por esa alteración en el ácido desoxirribonucleico se están produciendo placas beta amiloides. A Es ver, decir, son marcadores que indican que existe esa producción sí, que pero podría ser vista por un PET, pero es mucho más caro y complicado. no, el PET sí ve las placas beta amiloides, perdón, el PET sí las puede ver si se capta más o menos glucosa, Entiendo. sí, pero el análisis de sangre que te hacen ahora, pues ya más frecuentemente, para detectar si tienes Alzheimer o no, o la probabilidad de que lo vayas a tener, no ve las placas, lo que ve es si tus genes tienen una alteración. Pero esto nos lleva a un tema, es que la pinche complejidad, Nico, esto nos lleva a un tema más enredado. ¿Cómo se iba a saber si era un defecto genético el que producía estas placas y finalmente el que una persona pues estuviera perdido, no supiera dónde está, no tiene memoria a corto plazo, se confunde en cuanto si es él o si es ella, quiénes son los demás? ¿Cómo íbamos a saber eso? Si el genoma humano fue, yo le voy a decir así, descifrado apenas en el año 2022. Fíjate, es tal la cantidad de información que tiene cada una de nuestras células, todas, la de la frente, la del intestino, la del dedo gordo, la del pulmón, cada célula tiene un ADN y ese ADN es como el manual de instrucciones de nuestro cuerpo y dice, a ver, esta célula se está reproduciendo mal, ¿sí? No se está reproduciendo correctamente. Y el ADN tiene las instrucciones para decirle a esa célula que no haga lo que está haciendo, que se tiene que reproducir bien y eliminar la célula que no se está reproduciendo bien. Si supiéramos, estamos empezando a saberlo del año 22 para acá, si supiéramos cómo se hace eso, pues te quiero decir que seríamos los reyes del mundo. No habría cáncer, no habría Alzheimer, no habría diabetes, porque todo tiene que ver con ese enorme acumulación, esa enorme acumulación de información que es el ADN. Perdón, Nico, me ibas a decir algo. No, que es que me gustó tu metáfora monárquica, como lo son muchas de las tuyas, para decirte que yo creo que tienes razón, seríamos los reyes del mundo si tuviéramos, digamos, la posibilidad de aprovechar el mapa del genoma humano y de modificar el ADN, pero mientras no estamos ahí, pues yo creo que estamos más bien como el Shah de Irán y Faradiva, más o menos. Es como la nobleza en el exilio. Es decir, tú sabes que ahí hay un reino, pero no puedes acceder al reino y por eso te voy a contar, la sabes parcialmente, pero te voy a contar a detalle y les voy a contar la historia de Daniel Gibbs, que es una historia que me parece una gran parábola de dónde estamos. Y Daniel Gibbs está más de acuerdo contigo que conmigo, y eso también me parece útil porque yo tengo una sospecha de por qué está más de acuerdo contigo que conmigo. Daniel Gibbs es un neurólogo estadounidense que vive en la ciudad de San Francisco también. Es un neurólogo que se dedicó toda la vida a tratar demencias. Era exactamente su especialidad. Y es un neurólogo que en algún momento tuvo unos problemas de olfato, le llamaron la atención, se interrumpieron, los dejó pasar y más o menos en esa época su esposa, que no es médico, le empezó a dar curiosidad porque se puso de moda este asunto de los árboles genealógicos y de 21andMe y de estos servicios en internet que por módicos creo que $90 les mandas una copia de tu ADN, o sea, te sacas un moco con un hisopo, se los mandas y ellos lo que hacen es decirte qué tan sirio y qué tan cherokee y qué tan nahua y qué tan croata eres en el origen y tú te ríes mucho y presumes con tus amistades. Pero por unos dólares más, como en película de Clint Eastwood, de Sergio Leone, por unos dólares más, lo que hacen es
te pueden hacer como un así mínimo análisis genético para dar ciertas predisposiciones químicas. Pero es como de la farmacia del ahorro, o sea, no crean que es nada particularmente serio. Pero pues la señora, la esposa de Daniel Gibbs, ya que en esas, sí, hombre, también el análisis genético, como chingados no. Y cuando regresa el análisis genético a este neurólogo, digamos, el análisis detecta la presencia de un gen que se llama APOE4, que tú vas a explicar mucho mejor que yo qué es. Pero en resumen, ese gen lo que le hace saber es que es particularmente propenso al Alzheimer. ¿Por qué? Porque ese gen es indicador de un cierto tipo de Alzheimer, porque hay más de un tipo de Alzheimer. Y entonces, bueno, pues está precavido y al mismo tiempo está fascinado porque es un neurólogo, pero empieza a detectar los síntomas. No inmediatamente, pasan años antes de que se presenten los síntomas, pero cuando se presentan los síntomas, ya sabe qué es lo que va a tener. Es decir, está como Eunice cuando veía a su mamá y decía, hay algo raro, nada más que se veía a sí mismo, porque la maravilla de mi suegra es que no se daba cuenta al principio. O la tragedia, dirás tú, y dirá Daniel Gibbs. Pero el asunto es, él se empieza a dar cuenta, se empieza a dar cuenta al punto que en algún momento decide jubilarse anticipadamente porque dice, ya tengo suficientes problemas cognitivos para no ser responsable que yo ejerza la medicina. Y entonces se dedica básicamente a investigar en sí mismo de manera ultra responsable, pero digamos, no solo a llevar una bitácora de los cambios que va sufriendo, que terminan siendo un libro extraordinario que se llama A Tattoo on My Brain, un tatuaje en mi cerebro, que por cierto redundó en un documental que está en Paramount Plus y en Apple TV y que yo no he visto. ¿Tú sí lo has visto? No, me interesa. Okay. Ya, ok, hay que verlo. Sí. Bueno, y entonces, además de eso, se empieza a inscribir en cuanta prueba clínica le pasa enfrente. Y él lo dice, él no tenía la esperanza de, digamos, curarse, sino realmente de ponerse, digamos, al servicio de la investigación médica y de la investigación farmacológica para ver si para generaciones subsiguientes se podían curar. Y más o menos por esa época estaba en fase de pruebas un fármaco hoy muy controversialmente aprobado para Alzheimer por la FDA en Estados Unidos, que se llama aducanumab, que es, esto lo estoy leyendo, pero Tere Vale, que sí sabe de lo que está hablando, yo no estoy repitiendo como loro, lo va a explicar al rato, es un anticuerpo monoclonal dirigido al beta-amiloide. Y nadie está diciendo que es una cura para el Alzheimer, sino se supone que el aducanumab más bien lo que puede hacer es retrasar los efectos del Alzheimer. Bueno, y no es que le digan, porque él es neurólogo especializado en demencias, es decir, él ha estado con los farmacólogos, o sea, él sabe qué está haciendo. Y lo que él dice es, pues este fármaco lo que produce es dolor de cabeza por microhemorragias cerebrales. Sorpresa. Le detona una gigantesca hemorragia cerebral que se manifiesta primero en que no puede leer sin deletrear las palabras, o sea, a ese nivel, y que después le eleva la presión a 220-110 y lo tiene hospitalizado 3 semanas. Y ahí pierde en definitiva el sentido del olfato. Entiendo que se necesitan voluntarios y él era un voluntario y él lo entiende y a él le parece hasta digno de saludo y feliz haber participado en esa prueba clínica que no le funcionó y entiendo el espíritu de la investigación científica. Pero él es un neurólogo, es decir, él tiene una fascinación intelectual, él tiene una fascinación científica con el problema. Es una tragedia, tiene mi enorme compasión, pero no siendo Daniel Gibbs y no siendo Tere Vale, a Bruce Willis o a María de los Ángeles Gutiérrez, ¿para qué chingados les sirve saber hoy que tienen Alzheimer? ¿En qué va a ser mejor su vida? Yo creo que sí va a ser peor y te voy a decir por qué. Porque él empieza a someterse a una serie de pruebas neuropsicológicas justamente cada semestre para ver cómo va evolucionando la enfermedad y cognitivamente se tarda mucho en estar peor. Lo que sí tiene muy rápidamente, pese a todo su entusiasmo y su curiosidad científica, son signos de depresión. Claro. ¿Y para qué quiere uno saber eso? Ya, I rest my case, como se dice en inglés. Bueno, a ver, voy a terminar de explicar esto de los genes porque tiene mucho que ver con los diagnósticos. Mira, ajá, para huir de la pregunta. No, ahorita yo también te digo, no creas que estoy lejos de tu punto de vista, Nicolás, tampoco, pero yo digo, venga, como todo en la vida, todo es muy complejo. O sea, no hay respuesta sí o no.
sino todo es muy complicado. Mira, primero, ese ADN que te miden en sangre te puede mostrar si tú tienes una de varias alteraciones en los genes. Cuando te sacan sangre, pues cada glóbulo rojo, esos que vemos, ¿cuánto tengo de eritrocitos o de glóbulos rojos? Pues cada uno de esos 5 millones o 6 millones de glóbulos rojos tiene un ADN. Y ese ADN, pues es como, te digo, las instrucciones de todo nuestro cuerpo y de toda nuestra vida. Adentro del ADN, el ADN está conformado por unos tubos que se llaman cromosomas. Y esos cromosomas adentro tienen muchas bolitas, vamos a ponerlo así, que son los genes. Ujú. En el cuerpo humano tenemos alrededor de 20,000 genes y cada uno de ellos da lugar a que se genere una proteína o una nucleoproteína que impide que te dé o que no te dé determinada enfermedad. En el caso de las que medio vamos sabiendo que tienen un origen genético, ¿sí? Bueno, cuando aparece en el análisis de sangre uno de estos genes que supuestamente correlacionan con el Alzheimer, no es un diagnóstico de todo o nada, depende del gen. Acuérdense que yo les decía que hay 20,000 genes y de estos se han detectado. O sea, el APOE4 es una posibilidad Es de una Alzheimer, no es la posibilidad, es única. la peor. El Ok. APOE4 es la peor, porque si sale ese, es que con certeza, con una, digamos, con una posibilidad significativamente alta, te va a dar Alzheimer. Pero si tienes otros APOEs, hay muchos más APOEs, a lo mejor te puede dar, pero probablemente, o a lo mejor no te da. También hay un gen que dice, a esta persona nunca le va a dar Alzheimer, ¿sí? Entonces, bueno, claro que es jugar con el miedo terrible que tenemos todos los seres humanos a enfermar y morir, que son... No, pues es que a ver, ok, ya sé que igual y me da Alzheimer o que casi seguro me da Alzheimer. ¿Y O luego que qué no te hacemos? va a dar Alzheimer. No, que no me da Alzheimer, pues abrimos una de Moet y somos muy felices. Ok, esa ya la descarté. ¿Qué Es que hacemos no, con las otras dos? nomás te cuento que hasta el año pasado, hasta el 2023, no había ningún medicamento que ayudara a disminuir los síntomas del Alzheimer. Estos medicamentos, Leqembi, le pusieron como nombre comercial, o Kinsula, pues son medicamentos que, Los claro, medicamentos de la prueba clínica que digo a la que se somete Daniel sí, Gibbs. claro, Ujú, son los únicos que existen. lo Son sé. 2 o 3 medicamentos que La FDA ha existen. aprobado dos. Sí, lo sé, pero te digo, hay ya más medicamentos que en etapas tempranas del desarrollo del Alzheimer te ayudan a retrasar la sintomatología. ¿Cuáles son los síntomas? Pues los síntomas son, sobre todo, pérdida de memoria, una situación que te impide recordar nombres. Antes de comenzar el programa, estábamos platicando con algunos miembros de la producción y decíamos esto de que hay esa película, ¿con quién es? ¿Con cómo se llama este cuate que salió en una película de Clint Eastwood o de quien quieras? Y no lo podemos recordar. Eso no quiere decir que te esté dando Alzheimer. O el dislate que yo hago a meter de decir Clint Eastwood por Sergio Leone. Clint Eastwood por Sergio Leone. Sí, no, no quiere decir, pero si eso se empieza a volver una conducta repetitiva, o como en el caso de tu suegra, si cada vez que jugamos te das cuenta que le cuesta mucho trabajo seguir, jugar es algo muy complicado. Me quedó claro en esa experiencia. Necesitas pensamiento abstracto, necesitas la capacidad de discernir entre distintos símbolos, saber cuál es el momento adecuado para que tú tengas una respuesta. Jugar canasta es algo, bueno, ¿qué te puedo decir?
cognitivamente es muy complicado, pero en la medida que la ciencia está avanzando, creo que cada vez estamos más cerca de poder ayudar a 60 millones de personas que existen en este momento en el mundo con Alzheimer. Aquí en México pues, se habla de alrededor de 1,5 millones de personas que tienen Alzheimer, pero fíjate que para el año 50 se está hablando de que va a aumentar enormemente el número de personas con esta enfermedad. Se habla de que pues, a lo mejor se llega a los 80, 90 o 100 millones de personas. ¿Por qué? Por el envejecimiento. Porque, a ver, el Alzheimer es una enfermedad que se asocia a personas mayores de 65 años, de la tercera edad. Pero es una enfermedad que también ese deterioro cognitivo que tienen todas las demencias ocasionadas por distintas cosas, te puede comenzar a dar cuando tienes 40 o 50 o 30 años. O sea, ¿por qué? Porque no Claro, sabemos. es improbable, pero es posible. Claro, no, y hay personas que sí tienen un deterioro cognitivo de muy jóvenes, de 40 años, de 45 años. ¿Y por qué pasa esto? Porque no sabemos cómo prevenirlo. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahorita? Pues ahorita lo que se sabe es que el colesterol, el manejo de las grasas a nivel molecular es inadecuado en las personas que tienen Alzheimer, porque esa proteína beta amiloide es una, digamos, placa fundamentalmente hecha de colesterol. Y hay otra culpable también, una proteína, que es la proteína tau, que tiene nombre así como de secta budista, pues que hace unas cosas horribles. Porque fíjate, las placas de colesterol caen en determinadas zonas del cerebro y van afectando tu capacidad de comprender, de entender, de responder, de encontrar nombres. Tenemos una biblioteca en la cabeza de millones de palabras que hemos ido acumulando. Bueno, hay veces que el lenguaje en algunas personas no es tan variado y tan florido, pero digamos que una persona que tiene un desarrollo normal, tiene una biblioteca de palabras más o menos extensa, pero cuando tú dices, ¿cómo se llamaba el actor de la película con Nicole Kidman? Tienes que ir y buscar en el archivo, en tu cerebro, ahí están las neuronas, buscando, Nicole Kidman, güera australiana, películas, Tom Cruise, no, ya se divorció, y sacas entonces finalmente, y esto sucede en milisegundos, Claro. pero esa proteína tau es muy canija, por no decirle peor, porque la proteína tau va y se mete, aquí no son placas afuera, por encima, digamos, de las neuronas, sino la proteína tau llega y se mete adentro de las neuronas y empieza a ser como un nidito, como un ovillo, y eso impide el funcionamiento de las neuronas. Entonces tienes dos enemigos formidables. Por un lado, las placas betamiloides y por otro lado, la proteína tau. Hasta ahorita, lo que medio se ha conseguido con un riesgo tremendo como el del doctor Gibbs es que las placas amiloides se retrasen y no empiecen a aparecer tan rápidamente como es la evolución de la enfermedad. Pero lo de las proteínas tau está más canijo, porque ese es, fíjate, neurona por neurona se empiezan a meter y empiezan a colonizar a esa neurona y a impedir que pueda tener un trabajo adecuado, porque las neuronas viven para platicar con otras y eso es lo que produce una conducta integrada. Si eso se impide, si cada neurona tú la vas afectando, pues al ratito, si son 100,000 millones de de neuronas, de neuronas, pues te quiero, y son como doctoras, desde luego, pues fíjate que al rato van a empezar a aparecer muchas carencias. En el Alzheimer son esos dos los problemas. Y por eso, cuando esa proteína tau o las placas colonizan el cerebro,
pues llega un momento que no solamente afectan tu capacidad cognitiva, sino que también pueden afectar el funcionamiento, pues, de todos los centros, digamos, de los órganos que existen en nuestro cerebro. Todo funciona por el cerebro, el corazón, el páncreas, los Claro. riñones, el hígado, la motricidad, los músculos, todo. Si esas neuronas que ordenan cuándo me muevo, cuándo puedo, cuándo tengo incluso que respirar, yo no estoy pensando todo el día, tengo que respirar o tengo que hacer la digestión, imagínate. A ver, acabo de comer un pastel, entonces sal, jugo gástrico y échalo y desmorónalo y luego conviértelo. Eso lo hace automáticamente el cerebro. Hay un sistema autónomo. Cuando se empieza a descomponer todo con las placas, con la proteína tau, pues el cerebro está confundido y llega un momento en que no puede dar instrucciones a todo el cuerpo y entonces por eso te mueres. Creo que es de la mayor importancia los avances que se han logrado en la investigación, no para curar el ¿Para qué? Alzheimer, para detener la aparición de los síntomas. Cada, digamos, día, cada 24 horas que una persona puede pasar todavía en conciencia, que puede ser autónoma o parcialmente autónoma, todos de viejos nos vamos volviendo parcialmente autónomos, es un día ganado a los monstruos. Pues sí, pero a ver, yo ahí ese día ganado, pues depende a qué costo. Si a mí tú me dices, yo tengo un medicamento que cura el Alzheimer, te arriesgas a una hemorragia cerebral. Te arriesgas a una hemorragia cerebral. O sea, puedes terminar internado con 220, 110. Te puede dar una embolia, pero te voy a curar el Alzheimer. Órale, juega. Es un volado, pero me lo aviento. Tengo un medicamento que chance y lo retrasa. También si comes salmón, te tomas una copa de vino, comes aguacate, lees a Proust, comes cacahuates, haces sudokus, pues te dices que también. Y sí, digo, está bien y hay que hacer ejercicio y hay que leer a Proust y hay que comer aguacate. Tampoco es que el aguacate, el salmón y Proust sean la cura para el Alzheimer. Es decir, todo ayuda, todo es bueno, qué bonito. Sí, nada más que a nadie le da una hemorragia cerebral por hacer sudokus y comer cacahuates, ¿eh? Está más barato como medicina preventiva que tomarse un medicamento que realmente sirve para muy poco. Y ahí te va realmente mi provocación. Yo creo que está muy bien que tengamos, que para la investigación científica, que el diagnóstico de Alzheimer no sea solo en la autopsia, que haya PETs y ahora que haya pruebas de sangre. Creo que tiene que haber voluntarios en ensayos clínicos. Creo que la ciencia avanza gracias a personas como el doctor Daniel Gibbs. Me parece que para eso están bien las pruebas. Así como, híjole, tuve unos olvidos, no estoy oliendo mucho, me voy a ir a hacer un análisis a ver si de casualidad tengo Alzheimer, porque, bueno, pues si tengo Alzheimer, al cabo que me echo el aducanumab y sigo viviendo muy a gusto porque estoy previniendo que me dé Alzheimer. Yo no me inscribo en ese programa, ¿eh? Yo tampoco, seguramente, pero te voy a decir una cosa. ¿Alguna vez has pensado cuántas personas murieron la primera vez que salió a la venta la penicilina? ¿Alguna vez lo has pensado? Pocas, pocas. No necesariamente. Hay muchas personas que eran alérgicas a la penicilina y que no lo sabían y que un antibiótico en su momento fue tan riesgoso como ahora puede ser este medicamento del Alzheimer. No, claro que sí. Ahora, No, es que voy a hacer una cosa muy abusiva, pero tip para comunicadores del futuro. Traigan de invitada un día a un programa a su mamá porque pueden hacer trampas como la que voy a hacer en este momento. ¿Cuántas veces he tomado yo penicilina en la vida? nunca, ¿Por qué? porque yo soy alérgica a la penicilina. ¿Hemos averiguado si yo soy alérgico? No, pero no me voy a arriesgar. Yo tampoco. Yo me niego a tomar penicilina porque tú eres alérgica y mi abuela es alérgica. Sí, pero hace Ahí está demostrado el argumento. Sí, Nico, pero hace más de un siglo que se descubrió la penicilina. Más Pues sí, de pero un ¿para qué te siglo. arriesgas? ¿Para qué te arriesgas? Si
A ver, y si existen otros antibióticos, pues yo para qué me voy a arriesgar a tomar penicilina. Si lo más que puede hacer eso es retrasar los efectos, pues mejor como salmón y hago sudokus en buena onda. Escúchame, pero es que la penicilina es la madre de todos los antibióticos. Estos antibióticos, la ciproxina, etcétera, el dalacin, lo que tú quieras, el Keflex, el No, antibiótico, el Augmentin, en fin, viva Alexander Fleming, no pero yo no hubieran voy a tomar, existido si no ya hubiera sé. existido penicilina. No hubiera Bueno, por existido. eso, entonces está bien para la investigación científica, pero no es una cosa que uno vaya a hacer, pues porque No, tuvo unos olvidos y perdió un poco de yo olfato, estoy ¿no? de acuerdo, pero es que aparte, estos medicamentos que acaba de aprobar la FDA, te quiero decir que no te los tomas así, sacas tu pastillero y pues me voy a Ya sé. echar dos para el Alzheimer, ¿no? Pues, No, son infusiones y son procedimientos es complicados. una cosa que te tienes que internar, que se pone cada 15 días, que se hace solo intravenosamente, es la aplicación. Pero, Nicolás, yo sí creo que no podemos cerrarnos, y ese es mi punto de vista de toda la vida, a la investigación. Creo que es una cosa que depende totalmente de la Yo estoy voluntad. de acuerdo Es un contigo. asunto totalmente personal. No lo sé porque hasta ahorita, y tocó madera, pues no tengo síntomas de que vaya yo a tener una enfermedad de este tipo. Pero te quiero decir que cuando una persona cumple 85 años, el riesgo de que tenga alguna forma de demencia o de Alzheimer es altísimo. Las mujeres tenemos más riesgo que los hombres de tener Alzheimer. Hay muchos investigadores que dicen lo que pasa es que las mujeres viven más que los hombres. Y sí, somos más fuertes, digamos. Aunque nos dicen el sexo débil, vivimos más, No, resistimos hombre, más, me consta que no. enfermedades, en fin. Entonces, te quiero decir que la posibilidad para una persona mayor, pues no es tan lejana, porque sabemos que personas de más de 85 años sí crece la posibilidad enormemente de tener algún tipo de demencia, o el otro, pero de que se te van a empezar a olvidar las cosas y de que vas a comenzar a tener dificultades para nombrar un objeto, a todos nos va a pasar. Más bien tenemos que prepararnos para eso. Ahora, ahí les va una buena noticia para no ser tan depresiva. Mira, cuando yo estudié hace muchos años, hace 40 o 50 años, psicología, pues no se sabía que las neuronas se pueden reproducir. Yo aparte estudié con grandes neuropsicólogos y neurofisiólogos de la UNAM, de la NAHUAC, o sea, ¿qué te puedo decir? Y tú lo sabes bien. Bueno, y fíjate que en esa época lo que aprendíamos es, cuando tú llegas a la adultez, 20, 25 años, todos los días vas perdiendo un número de neuronas y en la medida que envejeces, pues te vas quedando casi sin neuronas. Y no se sabía en aquella época que las neuronas se reproducen y no solamente se reproducen, sino que tienen unas arborizaciones, unas patitas que les permiten tener cada vez más contactos si un ser humano aprende y estudia. Una persona que estudia, que lee, que está tratando siempre de atender a su curiosidad, tiene más neuronas, pero es que no se van muriendo, se van Sí, a ver, reproduciendo. Si las Gibbs llama, Gibbs llama eso reserva cognitiva. Lo que dice que también hay personas que tienen una reserva cognitiva mayor que otras. ¿Por qué? ¿Quién sabe? El ejercicio, digamos, de la inteligencia, o sea, el poner activo al cerebro, el leer, el pensar, el trabajar, ayuda, digamos, a generar esa reserva cognitiva. Y la reserva cognitiva ayuda a tardarse más en que se manifiesten los síntomas del Alzheimer y de cualquier otra demencia. Ok, está muy bien, pero yo quiero regresar a las pruebas y no quiero que tengamos un final feliz, porque a diferencia de ti no solo veo películas hollywoodenses. Esa fue una daga. Entonces te quiero hacer una pregunta y te voy a sacar del ámbito neuropsicológico y te voy a llevar al ámbito jurídico político. Ok,
Se puede detectar si uno es propenso a tener Alzheimer y qué tan propenso a tener Alzheimer o demencia frontotemporal a partir de un análisis de sangre. ¿Y qué va a pasar el día que para tener chamba, para contratarte en una empresa te pidan ese análisis? ¿Y qué va a pasar el día que la aseguradora, para pagar tu seguro de gastos médicos mayores, te pida ese análisis? ¿Está bien que ese análisis esté disponible comercialmente? Es que no te lo van a preguntar. Digo, tú has visto como yo una película con Ethan Hawke, eh, que ahorita se me va el nombre, por cierto, de una distopía en donde todos los seres humanos son analizados en cuanto a su ADN y les dan o no un trabajo dependiendo, primero, qué tipo de cáncer van a tener, si no van a tener cáncer, si tienen Alzheimer o no van a tener Alzheimer. Ay, ¿cómo se llama, Nicolás? Con Ethan Hawke y Uma Thurman, claro que sí. Gattaca, claro, tienes toda la razón. Gattaca. Ya vieron, les juramos que no tenemos Alzheimer ninguno de los. No creemos. Yo no me voy a hacer el análisis, entonces no lo voy a saber así. Sí, nada más que te voy a decir una cosa. En un futuro, no sé, dentro de 50 o 100 años, no te van a preguntar si te quieres hacer el análisis o no. Cuando tú vas a que te den un seguro médico, te dicen que le tenemos que hacer un electrocardiograma. Tú lo sabes igual que yo porque tenemos seguros médicos, Nicolás. Sí. Y te hacen un electrocardiograma y te hacen, necesitamos una biometría, una prueba de presión arterial, necesitamos... Y también necesitan una de Alzheimer. ¿Y cuánto me van a cobrar si salgo con la POE4? Ahorita no, pero dentro de 100 años no te van a preguntar. Es que no te van a dar el trabajo o no te van a dar el seguro médico si no tienes la prueba del genoma humano. Es una discusión, pues que no creas que se nos está ocurriendo y tú lo sabes muy bien aquí a nosotros. Es una discusión enorme en la Unión Europea, en Estados Unidos, en países que lograron en el 2022 leer el genoma humano y que dijeron, híjole, esta información, si puede caer toda la información de lo que somos más íntimamente, esto va a tener consecuencias políticas, económicas. O sea, te puedo decir alguna. ¿Qué tal que nos vamos a dentro de 100 o 150 años y tú puedes detectar con el genoma si un gobernante es un autoritario o no? Oye, pues eso, en mis tiempos del siglo XVIII le decían frenología y en los del siglo XX le decían eugenesia. A ver, finalmente es muy discriminatorio. Oye, ¿por qué es distinto? Porque una cara no tiene que ver con que una persona se vuelva un autoritario o no. Ya, lo sé y lo estoy caricaturizando, pero finalmente, de verdad, a partir de nociones genéticas vamos a discriminar por quién votamos o a quién contratamos. Es que ya no son nociones genéticas. ¿Cómo podemos hablar? No son nociones ahorita y no son genéticas. Ahorita sí, dentro de 100 años habrá, bueno, a detalle el funcionamiento de cada gen. El asunto es muy complejo. Mira, además de los 20,000 genes que tenemos en el genoma humano, existen 3,000 millones de nucleótidos. ¿Qué es eso de los nucleótidos? El gen le dice a un nucleótido, oye, ve nucleótico, es como... No, nucleótico, no, nucleótido. Puede que sea neurótico el nucleótico, pero el nucleótido, pero es nucleótido. Es que ya me hiciste enojar, eso es lo que estoy viendo. El nucleótido. El nucleótido, pues te quiero decir que obedece a los genes y hace lo que los genes le dicen. Oye, tú tienes que ir y producir tal asunto, métete a tal célula y ocasiona tal cosa, ¿sí? Entonces, lo que va a llegar a pasar es que esos 3,000 millones de nucleótidos van a estar ya perfectamente ubicados y el genoma humano, los genes, vamos a saber sobre cuáles nucleótidos
funcionan y sobre cuáles no. Y otra cosa muy importante, Nicolás, que también se ve en un estudio de ADN, que son los famosos telómeros. ¿Qué son los telómeros? Y por eso saqué el tema de los nucleótidos. Bueno, los cromosomas, que ya dijimos que son como unos tubitos en donde están adentro los genes, pues hay una serie de pedacitos de nucleótidos que no se sabe bien para qué funcionan, pero que se ponen como tapones en los cromosomas. Está, imagínense un tubo larguito y en la Un tubo de ensayo. un tubo de ensayo y en la punta de arriba y en la de abajo se acumulan ahí los telómeros. Una persona está, digamos, menos afectada por la edad, tiene un desarrollo cognitivo mejor, aunque tenga 70, 80 años, si esos telómeros son grandes, entre más largos son los tapones de los cromosomas, son los telómeros, pues la persona va a estar más sana, mental y físicamente. Ahora, un estudio de ADN te permite ver también cómo están tus telómeros. Bueno, te salen de la tostada los telómeros, ¿no? Ajá, y además saco el APOE4. Entonces ya desempleado y pagando fortunas para atenderme médicamente. Mira, lo bueno es que todo esto de lo que estamos hablando es literalmente ciencia ficción. Es como Gattaca. O sea, eso todavía no pasa, pero estamos ya en el umbral de eso. La cantidad de drogas verdaderamente que han transformado al mundo. Ahí te va una, el Ozempic, un medicamento que permite bajar de peso. Ese vamos a hacer un episodio especial de la pinche complejidad dedicado a ese tema. No, claro, pero y como es la insulina, imagínate cuando la insulina era de cerdo y no había insulina sintética fabricada en el laboratorio, sino que a un pobre animalito, pues tenías que estarlo ordeñando de insulina, porque ya sabes que los cerdos, y esto lo decía Churchill de una manera muy divertida, son los animales que más se parecen a nosotros. O sea, a Churchill mucho, sin duda. Las válvulas de cerdo se ponían en el corazón, la insulina de los cerdos. Fue sintetizada a partir de los cerdos. Exacto. Claro. Bueno, entonces todo está cambiando y no podemos quedarnos detenidos porque nos da miedo. Yo creo que el avance de la ciencia es lo único que nos puede dar la posibilidad de no de ser inmortales, esto me parecería horrible. ¿Quién quiere vivir para siempre? Como dice una canción de Queen, pero sí nos daría la posibilidad de llegar al final en las mejores condiciones posibles, porque ese 1,5 millones de mexicanos que tienen Alzheimer afectan a por lo menos el doble o el triple de mexicanos que viven alrededor de una persona que está sufriendo, que se está dando cuenta de cómo se va deteriorando su capacidad y su autonomía. Y la única forma de mejorar esto es estudiar. Y es una decisión totalmente personal. Como soy buen hijo, te voy a dar tu final feliz que tanto te gusta, aunque a mí no me gustan los finales felices. Porque voy a hablar bien de una cosa que a ti te va a gustar. La única manera de remediar el problema que yo puse, es decir, que eventualmente los avances genómicos y genéticos permitan que los empleadores o las aseguradoras lo sepan todo sobre nuestros cuerpos y, digamos, creen políticas lesivas, digamos, de nuestros derechos humanos o potencialmente lesivas de nuestros derechos humanos a partir de eso, se llama el estado de bienestar. Si la medicina es pública y de calidad, o si hay un seguro de desempleo a cargo del Estado, pues eso se ve minimizado de manera muy importante. Hace poco, nosotros tenemos una parienta parcialmente danesa que nos contaba hace poco, mi cuñada Tania, que acaba de vivir un año en Copenhague, pues que eso de la medicina privada es una cosa muy rara en Copenhague, o sea, pero que ni los ricos van a la medicina privada. Todo mundo se atiende en la medicina pública, porque esa no es como de Dinamarca, esa es
de Dinamarca, literalmente. Funciona chingón. Entonces, a partir de eso, te regalo ese filete a manera de despedida. Sí creo que finalmente el que haya un sistema público de salud y el que haya un sistema público de ahorro para el retiro y de protección a los trabajadores, pues sí puede paliar muchos de los problemas que se van a crear de manera indefectible por los avances científicos, ¿no? Mira, yo lo que te puedo decir es que no hay nada más complejo en el universo que el cerebro humano. Y no hay nada más complejo en el universo que los seres humanos. Hasta ahorita no conocemos otros. Y el avance de la ciencia tiene que ver también con una ciudadanía, pues digamos, que tenga una calidad de vida mejor. En la medida que haya medicamentos, que haya apoyos para las distintas enfermedades a los que la vida nos somete indefectiblemente a una enfermedad, a un dolor, desde una muela hasta una leucemia, Nicolás. Y la única forma de poder salvar todo este dolor que es vivir, pues te quiero decir que es la ciencia. Por eso es tan triste que pues no le demos en México la importancia que tiene el conocimiento científico, la preparación científica, y que no aquilatemos que solo en la ciencia y en la tecnología puede estar la bomba atómica también, claro, pero también puede estar el tener una calidad de vida todos los seres humanos, que es lo que mereceríamos, pues mucho mejor. Entonces, claro que me gusta tu idea de una seguridad social, pues realmente que resuelva problemas. Es, digamos que la utopía mejor de todas, pero esa utopía tiene que ver con el desarrollo de la ciencia. Tere Vale, ¿dónde podemos leerte, verte, escucharte y dónde podemos seguirte en redes sociales? Bueno, pues me pueden ver en YouTube, en mi canal Tere Vale, el Rapidín, pero ustedes ponen Tere Vale y ya. Me pueden ver en Atypical TV, ahí estoy todos los miércoles a las 12 del día. Me pueden pueden leer, claro. Oye, aquí en la casa te pueden leer. En el Heraldo. En el Heraldo. En el Heraldo de México me pueden leer todos los viernes y hablo bastante frecuentemente de temas que tienen que ver con ciencia y también pues me pueden platicar conmigo en X, en Twitter, se llama @TereValeMX. Y de hecho en todas las redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook, eres @TereValeMX. Ay, Nicolás, pero no sabes qué gusto me dio venir, platicar contigo y espero que les haya resultado interesante. Bueno, yo les recuerdo que a mí me pueden seguir en redes sociales solo en Instagram y en Threads, porque soy menos pugnaz que la autora de mis días, en Nicolás Alvarado Lector, y que La Pinche Complejidad es una producción de El Heraldo Podcast que pueden ustedes consultar en Spotify, Amazon Music, Apple Music, YouTube, Deezer o cualquier plataforma en donde ustedes frecuenten podcast. Y yo les voy a hacer un deseo a ustedes de todo corazón. Yo les deseo que sus mamás no tengan curiosidad científica y sean más conservadoras que ustedes. Se ha de vivir muy tranquilo y se ha de sentir muy bonito. Hasta la próxima. Y yo voy a terminar invitándote a jugar canasta, Nicolás. Eso estará muy bueno. Okay. Te haré pedazos con el pozo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bye. Gracias.